Muy buenas y bienvenidos a El Explicador. Hoy vamos a meternos de lleno con la norma más importante de todas, la piedra angular de la España moderna, la Constitución de 1978. Venga, vamos a ver el menú de hoy. Arrancamos por lo básico. ¿Qué es una constitución? Luego haremos un pequeño viaje por la historia para entender el contexto. Veremos cómo nació la del 78, le haremos una radiografía para ver su estructura por dentro y terminaremos con lo más importante, los valores que nos unen. Vamos al lío. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente una constitución? Porque, os lo adelanto, es bastante más que un simple trozo de papel. A ver, podemos verlo de dos maneras. Por un lado, en un sentido formal, la Constitución es eso, la ley suprema, la superley, la que manda sobre todas las demás y que además es muy difícil de cambiar. Pero luego está el sentido material, que es, digamos, la forma en que un país se organiza, su estructura de poder, incluso si no lo tienen todo escrito en un único documento, como le pasa, por ejemplo, al Reino Unido. Y ojo, que esta idea viene de lejos. Fijaos en esta frase de la Revolución Francesa, de 1789. Lo que nos dice, y es clave, es que una constitución de verdad no es cualquier cosa. Tiene que hacer dos cosas sí o sí: garantizar los derechos de la gente y separar los poderes del Estado. Si no hace eso, es otra cosa, pero no una constitución en el sentido moderno. Muy bien, y para entender de verdad por qué la Constitución del 78 es tan importante, tenemos que mirar un poco hacia atrás, al pasado de España. Y ya os digo que no fue un camino de rosas, para nada. La historia constitucional de España es, bueno, un auténtico vaivén, un péndulo que iba de un lado a otro. Pasamos de textos superliberales como la Pepa de Cádiz a la Constitución avanzadísima de la Segunda República y de ahí al extremo contrario, a las leyes fundamentales de Franco, que eran un sistema autoritario. Cada cambio era una ruptura total con lo anterior, no una evolución. Una locura. 9. Quedaos con ese número. Antes de 1978, España tuvo al menos 9 documentos constitucionales importantes. Este dato, por sí solo, ya te dice todo lo que necesitas saber sobre la inestabilidad que había. Hacía falta, pero con urgencia, algo que durase, una base estable para todos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se las arregló España para romper ese círculo vicioso? Bueno, pues vamos a ver cómo se gestó nuestra Constitución actual. Si hay una palabra, una sola, que lo define todo, es esta: consenso, con mayúsculas. Fue un esfuerzo gigantesco de negociación entre partidos que pensaban muy diferente, pero que decidieron sentarse a hablar y ceder para poder construir un futuro juntos. El proceso fue bastante ordenado. Tuvo 3 fases muy claras. Primero, la redacción. Un grupo de 7 expertos, los que hoy conocemos como los padres de la Constitución, prepararon un borrador. Después, ese texto se discutió y se cambió muchísimo en el Congreso y el Senado. Y por último, el paso definitivo. Se le preguntó a toda la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en un referéndum. Y el resultado de aquel 6 de diciembre de 1978 fue, rotundo. De casi un 70% de gente que fue a votar, casi el 92% dijo que sí. Un apoyo masivo, una barbaridad que le dio una legitimidad total al nuevo sistema. Vale, ya sabemos cómo nació. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Cómo es por dentro este documento tan importante? Venga, vamos a hacerle una pequeña radiografía. Pues mirad, a grandes rasgos se divide en 2 grandes bloques. Por un lado está la parte dogmática, que es como el alma de la Constitución, ¿vale? Aquí están los principios básicos del Estado, nuestros derechos y también nuestros deberes. Y por otro, la parte orgánica, que sería como el esqueleto. Aquí se explica cómo se organizan los grandes poderes, la corona, el gobierno, los tribunales, etc. Si nos ponemos técnicos, es un texto largo y súper detallado. De hecho, con sus 169 artículos y todo lo demás que veis, es la Constitución más larga que hemos tenido, solo por detrás de la de Cádiz de 1812. ¿Y por qué tan larga? Pues porque se quiso dejar todo bien atado para que esta vez sí durase. Y ahora vamos a lo que para mí es la madre del cordero, el corazón de la Constitución, lo que de verdad lo sostiene todo, sus valores superiores. Primero, la libertad, que no es solo una palabra bonita, es reconocer que cada persona es dueña de su vida y puede elegir su propio camino. En la práctica, significa que un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba de forma expresa. Después, la justicia. La Constitución la pone como la meta final. Es la brújula que tiene que guiar a los jueces y a los políticos para que las leyes y la sociedad sean justas y equitativas para todos. El tercer gran valor es la igualdad. Y ojo, que tiene 2 caras. Por un lado, la igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley, sin privilegios de ningún tipo. Pero luego está la igualdad material, que es importantísima. Obliga al Estado a mover ficha, a crear las condiciones para que esa igualdad sea real y no se quede solo en el papel. Y por último, el pluralismo político.
Dicho en plata, que en la sociedad caben ideas y opiniones, políticas diferentes y que todas se pueden expresar. Es la base de la democracia y lo vemos todos los días en los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones. Al final, si os fijáis, todos estos valores, libertad, justicia, igualdad y pluralismo, se unen en esta gran promesa que se hace en el preámbulo de la Constitución: garantizar que podamos convivir en democracia y con unas reglas de juego económicas y sociales que sean justas. Como veis, este texto fue muchísimo más que una ley. Fue una promesa. La promesa de una nueva época de estabilidad, de derechos y de democracia. Y eso nos deja con una pregunta final para que la penséis. Más de 40 años después, ¿qué significa esa promesa para nosotros hoy, en pleno siglo XXI?